pasando este calor. Recuerda que es como un ensayo general de lo que va a venir sobre la tierra. La semana pasada lo dije, ¿no? Está reservada para el fuego. Pero bueno, nosotros nos vamos a librar de eso. Nos vamos a librar de eso, yo siempre añado, digo yo, porque la obra es de Cristo, pero la fe es nuestra, que también Él nos la promueve, ¿no? Y la provoca en nosotros, porque cuando tenemos el Espíritu Santo, ¿te acuerdas qué hacía el Espíritu Santo? Creo que la semana pasada lo mencionó Quique. Produce en nosotros un fruto que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza. O sea, todo eso que algunos dicen, no, yo tengo mucha fe. Bueno, a ver, tendrás la fe, pues a veces la justita, para creer en esa obra prodigiosa y maravillosa del Señor. Estuve hablando hace 2 semanas de una relación que la vemos en muchas partes de la Biblia con respecto a lo que significa una boda judía, porque el Señor la pone como ejemplo. Recuerda, venimos del capítulo 24 de Mateo, hablo en la Biblia, ¿no? Venimos del capítulo 24 donde Jesús predice la destrucción del templo. Es significativo que el final del capítulo 23, en el versículo 37, el Señor se quejó, aquí con exclamaciones, lo leerás en tu Biblia, y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Esta es la triste realidad. No quisiste. Pero el capítulo 24, los discípulos, no sé si con afán de mostrarle al Señor, o sea, de decir, bueno, acabas de decir unas cosas que no concuerdan, este templo es espectacular, es grande, es maravilloso, nadie va a poder hacer nada contra él. Y le mostraron los edificios del templo, pero el Señor le responde y le dijo: ¿ves todo esto? Impresionante cuando uno ve en realidad virtual, ¿no?, lo que era el templo, impresionante. ¿Ves todo esto? Pues de cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y dice que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acordaron de lo que acababa de decir, ¿no? Y dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Una triple pregunta que el Señor responde a 2 de ellas aquí en Mateo. Y la otra también la responde la Biblia, ¿no? Pero no es exactamente, quiero que entiendas por dónde van las cosas. Entonces el Señor, en el capítulo 24, que es un capítulo evidentemente, mira, recuerda, todo el libro de Mateo, todo, está enfocado hacia los judíos, oyentes judíos o lectores judíos, todo el libro, pero especialmente el capítulo 24, que está muy, a veces no bien usado. No está bien usado porque, claro, atribuimos y mezclamos cosas que no son mezclables. Y el capítulo 24 está también y muy concentrado en los judíos y específicamente en el tiempo de la tribulación, de la angustia de Jacob, como hablamos hace unas semanas atrás, ¿no? Claro, podrá haber cosas generales y tú intuyes aquí unos creyentes, pero que no podemos olvidar de que hay una inmensa, el apóstol Juan, cuando lo ve en el cielo, que está escribiendo ese libro de la revelación del Apocalipsis, lo ve y vio una multitud incontable. Pero ya no se trata de la iglesia como tal, como la que ahora estamos aquí configurando, porque esa iglesia ya subió en el arrebatamiento, es la que está
presente cuando el Señor abre el primer sello, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y el quinto, y el sexto, y el séptimo sello. Estamos allí presentes. Y allá por el capítulo 7 es que aparece esa gran congregación que lo dice bien claro ahí. No sé por qué a alguien le ofrece dudas el asunto, porque dice, ¿quién es esta multitud tan grande? Y dice, de toda lengua, de todo linaje, de todas partes, pero es muy grande. Y la respuesta está clarísima, son los que han salido de la gran tribulación. No es que se hayan librado, es que en medio de la tribulación va a haber muchos convertidos. Quizá alguno de los que me estáis oyendo hoy, si no has tomado en serio la obra de Cristo en tu vida, formes parte de aquello que recuerda y lo vuelve a recordar, porque las circunstancias van a cambiar muchísimo. Y les vuelvo a recordar porque es importante que estén en tu mente. Hoy nos salva la obra de Cristo, el derramamiento de su sangre inocente por todos nosotros que somos pecadores. Eso es hoy. Después del arrebatamiento, de que la Iglesia se vaya de la presencia física en la tierra para estar con el Señor, como Él dice en Juan capítulo 14, para estar conmigo, donde yo estoy, es la propia sangre de los humanos. O sea, derramamiento de sangre va a haber. No te quepa la menor duda. Ahora, nosotros que estamos a tiempo, pues mejor la de Cristo, ¿no? Porque además es eficaz. Pero, porque en aquel tiempo será la tuya propia, la nuestra. O sea, si alguien no ha entendido, será Él el que pague con su propia vida. Es necesario morir. Además decapitado, lo dice también la Biblia, y no tengamos dudas sobre eso porque el Señor no miente, ni fantasea, de ninguna manera. Como la gracia ya no estará, sí la salvación, y la gente va a estar tan preocupada y tan angustiada que no tendrán ningún problema en cumplir la ley, porque eso sí, va a ser estricta, la ley, estricta. Ahora debería serlo para nosotros, no vivimos por la ley, ¿acaso? Pues debemos de vivir por la ley, no para salvación, pero sí para vida, ¿no? Porque es una norma básica, fundamental, que está ahí, el Señor la dio, para vivir, para que nosotros día a día estemos manejando las diferentes situaciones con la ley. Y por supuesto hay un detalle que ya está un poco más relacionado con lo que hoy vamos a hablar. Nadie que se ponga la marca de la bestia, o sea, que entre en el sistema del anticristo, nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Porque va a suponer una explícita, o sea, nadie le va a pillar por sorpresa. No, todo aquel que eso de la marca está siempre como difuso y a veces confuso, porque desde un sello en la frente que imaginábamos como esos que se ponían antes con tinta, ¡pam!, te ponían, no, hasta el código de barras ahí pintado en la frente, o hemos imaginado ya muchas cosas en los años que llevamos en la modernidad, pero no sabemos qué va a ser. El otro día un pastor de aquí, de España, muy sabio, decía algo que consultó con un amigo que trabaja en el CSIC y le dice que, bueno, que implantar un sistema que tenga algún chip, alguna conexión informática, es complicado porque se puede hackear, se puede manipular, no lo sé. Entonces él descarta el chip que todos ya hemos imaginado o visto como una cosa como un granito de arroz, un poquito más grande, puede llevar ahí los componentes necesarios para que tengamos toda nuestra información y esa información se pueda transmitir. Ahí es donde él ve el peligro. Ahora, yo no lo descarto. Y no lo descarto y te voy a contar una cosa ya más como de la actualidad. La próxima crisis que va a haber, porque la va a haber, no es como en el 2008 que eran de la inflación, de las viviendas, etcétera, sino que es una crisis de deuda. El mundo está tan endeudado
que lo mejor es como cuando una partida, yo no soy muy jugador de cartas, pero sé que una partida cuando se enredaba mucho dice rompemos la baraja y empezamos de nuevo. Algo así va a suceder porque es una crisis de deuda, una crisis financiera. ¿Para qué se va a provocar esa crisis financiera? Bueno, evidentemente las cosas están muy mal hechas, se han endeudado como si nunca hubiera que pagar. Los gobiernos y tristemente a veces las personas también. Pero los gobiernos sobre todo están endeudados hasta las trancas, ¿no? Impresionante. Entonces, bueno, pues eso, rompemos la baraja y empezamos una partida de nuevo. Eso va a suponer una quiebra de mucha gente. Los grandes millonarios no, se les podrá reducir un poquito su capital, pero no van a notar demasiado. El que lo va a notar es el pueblo en general, o sea, nosotros. Sabéis que hay una ley que te garantiza por persona y entidad bancaria, o sea, si tienes dos cuentas en dos bancos distintos, en cada uno de ellos te garantiza 100.000 euros. ¿Has oído hablar de eso, no? Pero la característica es que es un fondo, no es una fuente, sino un fondo, es como un pozo, es como esta jarra contiene la cantidad de agua que contiene, o sea, no es una fuente que siga entrando agua por aquí y siga saliendo y saliendo y saliendo. Quiere decir que cuando se acaben creo que son 100.000 millones o algo así de ese fondo, se acaban y te quedaste fuera de juego. Ya no hay 100.000, ni 10.000, ni nada. Lo perdieron todo. Eso es lo que va a ocurrir a mucha gente. Van a perderlo todo. Pero he estado esta semana estudiando un poquito lo que dicen los economistas y la gente que entiende un poco más de esto. ¿Esto para qué va a ser? Ante esa situación, porque claro, hoy por hoy estamos perdiendo nuestro dinero. No porque te quiten saldo de la cuenta, sino porque te suben todo. Entonces, lo que antes comprabas, a lo mejor si tienes 10.000 euros en tu cuenta, antes comprabas X, ahora compras la mitad. Porque han subido las cosas y tú sigues teniendo 10.000 euros. Es una forma, pero bueno, que mientras tú veas con tus ojos 10.000 ahí en tu cuenta y dices, tengo mi dinero intacto. Es mentira, ¿no? La inflación te la ha comido todo. Pero ¿cuál es la cuestión? Que aún esos 10.000, que esa cifra que hace descansar falsamente el corazón de mucha gente, va a desaparecer. Los gobiernos van a proponer algo, y ahora sí te estoy hablando, no proféticamente, pero no te lo tomes ahí a la ligera. Van a decir, bueno, tenemos un sistema con el cual no vas a perder tus 10.000 euros. Y todo el mundo dirá, ¿cuál? Y en España y en Europa en general van a decir el euro digital. Bueno. Tú o sea, ese saldo que tenías, nosotros se lo vamos a convertir en una moneda digital. Tú ya no vas a tocar físicamente ni un euro, pero vas a tener ahí, vuelves a ver 10.000 euros en la cuenta, ¿no? Y mucha gente, porque somos así de simples, ¿no? No, mira, ya tengo otra vez mi dinero. Pero la diferencia es que ese dinero ya no lo van a manejar los bancos, sino los gobiernos. Y los gobiernos, ¿recuerda a quién le entregan el control? A ver, algún estudiante de profecía, ¿a quién le entregan el control? Al anticristo. Ahí está la marca. Esa es la marca de la bestia. ¿Por qué entonces, cuando ya no haya dinero físico, solamente habrá ese dinero electrónico y nadie? Lo decía un experto en economía que no era cristiano. Dijo estas palabras, yo me estremecí, porque es como si hubiera leído la Biblia, pero era un ateo. Dice, y nadie podrá comprar ni vender si no es a través del euro electrónico, del dólar electrónico, del rublo electrónico. ¿Sabes que en los países como China, como la India, que, bueno, están en la más absoluta miseria,
la inmensa mayoría de las personas. Ya está funcionando eso, lo están probando ahí. Claro, si lo probaran aquí nosotros nos rebelaríamos, pero esa pobre gente que no tiene ni dónde caerse muerta, como decimos en España, que no tiene ni para comer, pues lo que le digan. ¿Cómo se llama la moneda de la India? Rupia. Pues rupia digital, lo que sea, si es que no tengo ni para comer, lo que me digas. Pero aquí no rebelaríamos. Pero recuerda, y eso puede ser ahora, porque hay algo que sí se ha observado durante todo el transcurso de estos últimos tiempos. ¿Recordáis? Bueno, no lo recordaréis porque no habíamos nacido, ni yo tampoco, ¿eh? En 1929 hubo un crack mundial y quedó la gente arruinada, sin nada, absolutamente, ¿no? Y ha habido otra, la última fuerte fue en 2008, en 2020 hubo otra. Bueno, y la que se prevé y se prepara es esta, donde es una crisis financiera, donde ¡pum!, se acabó el dinero y va a aparecer la solución que es el euro o la moneda digital, que eso es la marca de la bestia, porque como decía este economista, sin eso nadie podrá comprar ni vender. Pero ¿cuál es el peligro? Que el gobierno, habéis oído hablar de esa musiquita, que van lanzando píldoras y píldoras, y tú no las pillas, mal haces. Por ejemplo, aquellos dos que están hablando, no creo que aquello les va a pillar de todo. Aquellos son víctimas propiciatorias para que les pase de todo. Bien, entonces, ¿habéis oído hablar de la huella digital? Que te pones el dedo en algún sitio y es tu huella, no. La huella digital calculan ellos, las élites o los gobiernos, que es la huella que tú dejas en el ambiente. Entonces, por ejemplo, hay una serie de subnormales, retrasados mentales, que son los ecologistas, con perdón si hay alguno, que ahora dicen que hasta un pedo de una vaca es algo terrible. Entonces hay que eliminar las vacas, porque destroza el medio ambiente. Llevan 6.000 años las vacas haciendo sus necesidades, pero ahora es gravísimo. Y hay que eliminar las vacas, con lo cual, ¿qué se van a eliminar? Pues la leche, la carne. Ya están haciendo carne artificial. ¿Qué será eso? Eso es huella digital. Y cuando los gobiernos tengan ese control de quién, el que compre y el que venda pasa por ahí, si tú compras más carne de la debida, cuando vayas a comprar otra vez, no se te venderá carne. Si tú viajas mucho y no puedes justificarlo, echas mucha gasolina, a lo mejor llegas un día ahí al surtidor y no hay gasolina para ti. Son ejemplos que ponen y que yo los entiendo y me parecen correctos, ¿no? Que eso que llaman huella digital es la causa por la cual van a controlar todo. Pero recuerda, ¿dónde termina esa pirámide? En el anticristo, en su sistema, en su marca. O sea, marca que hoy ya la entiendo bien, o la entiendo mejor, es el control absoluto, el control total de todo movimiento económico que tú hagas. Otro ejemplo. ¿Habéis oído a estas subnormales que andan en el gobierno español hablar de las ciudades de 15 minutos? ¿Saben lo que significa eso en el control? Que si tú compras a más de 15 minutos de tu casa, no te venden. Tienes que comprar en tu zona. Es que es terrible. Es dramático. Ahora, ¿eso nos tiene que asustar a nosotros? De ninguna manera. Yo te lo estoy diciendo, por ejemplo, para aquellos les va a pillar. Todavía siguen igual. Les va a pillar de lleno. Espero que el Espíritu les recuerda que pongan esta predicación porque quedará ahí grabada, digo yo. Porque hoy, y volvemos al orden en que están escritas las cosas.
Cuando el Señor dice, esto, mira, se va a acabar así, ¿cómo va a ser el fin? ¿Cuándo serán estas cosas? Etcétera, etcétera. Dice todas estas cosas. Y en el capítulo siguiente, el capítulo 25 de Mateo, no por casualidad, da el ejemplo que hace 2 semanas dejé ahí solo, someramente en el aire. ¿Por qué compara una boda, que tiene que ver una boda, con el rapto? Mucho, todo, porque explica cómo va a ejecutarse físicamente el rapto, comparándolo con ese sistema de la boda judía de aquella época. Ni siquiera te digo de las de hoy, sino de la época de Jesús. Pero a mí lo que ya observé hace un tiempo es que, ¿por qué ahora? Y que es justo antes de entrar en el capítulo 26, que ya es el complot para tomar a Jesús, ya lo entregan y instituye la Santa Cena, ya está despidiendo, ya está dejando todo. ¿Por qué ahí habla de finanzas? Habla de administración, habla de cómo manejar los talentos. Uno entiende más o menos lo que son los talentos, que sin entrar en demasiado detalle, pues ahí es donde oyes 2 frases. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y la otra es siervo malo y negligente, porque está preparándonos para ese momento de enfrentarnos con el Señor. O sea, enfrentarnos significa no que vayamos a pelear con Él, sino estar enfrente del Señor en un tribunal muy especial, ya te lo digo también de antemano, nadie debe tener miedo, por su salvación, si es que la tienes, porque no estamos hablando, ahí no se habla de salvación, sino de galardón. Y el Señor dice, bueno, va a ocurrir así, pero en el momento que ocurra eso, que yo me lleve a mi cuerpo, a mi novia, entonces tendrán que darme cuentas de lo que han hecho aquí. Y habla de administración, habla de mayordomía, esa es la palabra. La palabra en griego es oikonomos, economista. Oikos es casa y nemos es el administrador de esa casa, un mayordomo. Todos nos imaginamos a un señor inglés con un chaleco de rayas. Bueno, también es un mayordomo, pero la mayordomía, los oikónomos, los economistas, hoy sabéis que es una de las carreras además que mejor salida tienen, porque todo el mundo está preocupado por la economía, precisamente. Bueno, y el Señor nos da las pautas y nos marca el camino por el cual debemos transitar. Y lo pone ahí, luego dice que viene el juicio de las naciones y ya empieza todo el resto hasta que entrega su vida. Pero no está la parábola de los talentos ahí por casualidad. Estamos cerca de que el Señor vuelva. Recuerda, Él dice que nos va a llevar a donde Él está. ¿Dónde está? Algunos piensan que está en una cajita, que tiene una llavecita, y que abres y allí sacan el cuerpo de Cristo. Esa cajita está generalmente detrás, ¿no?, de los curas párrocos. Pero ahí no está el Señor. El Señor subió al cielo y allí está, entre otras cosas, intercediendo por nosotros. Ahora, fíjate que una mala mayordomía, una mala administración puede hacer que incluso nuestras vidas se vuelvan amargadas y nos robe el gozo de la salvación. Por eso hay cristianos como lúgubres, como ténebres, como oscuros. Y otros son gente feliz, gente que no tiene miedo a nada. Es la administración lo que cambia las cosas. Y por supuesto el galardón, cuando ya estemos en el cielo, por lo que hayas hecho. Si quieres leerte luego la parábola de los talentos te la lees, pero hoy vamos a tener aquí suficiente material para que lo comprendas, ¿no? Porque es algo grave delante de Dios, si no, no lo diría. Si valiera cualquier cosa, lo que tú hagas no lo mencionaría, no hablaría de eso. ¿Para qué? Va a hablar
de algo que no tiene importancia. El Señor habló siempre cosas y cada vez que Él ha dicho algo es porque es muy importante. No lo olvides. Y una de las cosas, sabes, que en la mayordomía financiera nos va a hacer mucho beneficio es el contentamiento. Luego vamos a hablar de él, pero es la clave esencial para ser feliz y un buen mayordomo. Contentamiento significa, hoy tengo 4. Bueno, aquí se habla de que uno tenía 1. Administralo bien. Hoy tienes 5. Administra bien. Hoy tienes 10. Administra bien, porque los 2 que hicieron su tarea oyeron las mismas palabras. Bien, buen siervo y fiel, en lo poco de la tierra has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ni idea qué será, pero tiene que ser algo impresionante cuando ya este mundo dé la vuelta. Recuerda, se queme y venga. Y sé que está refiriéndose a ese momento, porque dice, entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. Y el contentamiento, bueno, el que sabe estar contento con lo que tiene, no conforme, sino contento con lo que tiene las puertas abiertas, porque entonces tiene 1, oh, qué bueno, maravilloso, voy a ver qué hago con este 1, lo voy a poner a funcionar, y luego tendrá 2, y luego sube. Es una experiencia que nosotros hemos pasado como siervos, o nuestra familia pastoral, al cabo de los 30 y ¿cuántos años llevamos? 35 o más, y como iglesia, pasando esa prueba, siendo fiel en lo poco, hemos visto que se cumple, pero al pie de la letra. Llega lo mucho, no tengas ninguna duda. Ahora, hablando cuando hablamos de dinero estamos hablando de lo material, porque es que conocemos gente que no tiene ni un céntimo, ni donde caerse muerto, y cómo son de avaros, y cómo son... Oye, volvemos a lo mismo, esto funciona. Y está puesto. Porque el domingo pasado estaba tapado. Yo tuve una impresión, ¿no? Las impresiones que da el Señor, dice, ahí falta agua. Y faltaba agua, las avispas lo habían tapado todo y no llegaba agua. Pero hoy sí, un poquito de fresco. Bueno, por eso es importante manejar bien lo material, porque, como vamos a ver luego, nos abre las puertas al espiritual, o nos las cierra. Pero evidentemente es la vida, nuestra propia vida, porque aunque seas el último en el cielo, pues es mejor ser el último en el cielo y no el primero en el infierno. No sé si alguno tiene otro pensamiento. Bueno, Lucas capítulo 12, versículos 13 en adelante. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia. O sea, no dijo, mira, tanto para ti, tanto para ti, porque es una cuestión que tenemos que hacer nosotros como administradores. Pero le dijo algo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero tú sabes que para el mundo sí. El hombre es más importante cuanto más tenga. Pero el Señor está diciendo, de ninguna manera, olvídate de eso. El versículo 16 dice, también les refirió otra parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Es normal. Un hombre rico tiene más para sembrar, produce más. Y él pensaba, y aquí está su error, dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dice, voy a pensar, a ver. Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, error,
muchos bienes tienen guardados para muchos años. Acabo de contaros una realidad financiera que puede ocurrir ya. Mucho. Tengo ya para toda mi vida, ¿no? Algunos tienen 10.000 euros y uy, con esto aguanto yo lo que sea, o 50.000, o 100.000, me da igual. Perdón. Muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. Hay cristianos que están así, en este plan también. Esto es un plan del mundo, en general, ¿no? Ya los ves. No hay ni un céntimo en España. Y ves a todo el mundo de vacaciones y gastando y viajes y venga a hacer cosas que no les corresponden, con todo el cariño del mundo, no les corresponden. Gastándose lo que no tienen, y si lo tuvieran, fíjate lo que está diciendo, en el caso de que lo tuvieran, fíjate lo que dice el Señor, no te relajes. Pero Dios le dijo, necio, necio. Esta noche vienen por tu alma. Y yo añado, y se la voy a dar. Viene el ángel de la muerte, y Dios dice, y se la voy a dar. Y lo que has provisto, términos financieros contables. Ya sabéis que yo soy contador y contable y conozco mucho de esto. Una cosa es lo previsto, lo que tú crees que vas a gastar, y otra cosa es lo provisto. Cuando has puesto el dinero en un sitio seguro. El provisto, lo tiene provisto todo, tiene guardadito. ¿De quién será? ¿Herederos? ¿Hacienda? ¿Lo va a disfrutar él? De ninguna manera. Hay gente que se gasta toda su vida en hacer las riquezas en la expectativa de que un día va a poder disfrutar, y esa expectativa no llega nunca. Bueno, así, dice el versículo 21, es el que hace para sí tesoro. Y apunta esta frase, subráyala en tu Biblia. Y no es rico para con Dios. Nos abre la puerta de que hay una riqueza mayor, que es una riqueza segura. Porque todo esto que acabamos de ver no va a pasar al que es rico para con Dios. Luego hay otro texto en Mateo capítulo 16, versículo 24. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz. ¿Te resulta curioso que no había muerto todavía? Y sígame. Pues todo el que quiera salvar su vida la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Aquí vemos lo que es la riqueza para con Dios. Todo el que provee y puede tener las mayores cuentas del mundo, viene la crisis que está prevista, no provista, sino prevista, y ¡pum!, se acabó. Pero el que tenga su tesoro en el cielo, como vamos a ver, ese no perderá nada. Porque el que haga eso, dice, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tremenda riqueza. Porque, ¿qué aprovecha el hombre si ganare todo el mundo y pierde su alma? Eso no lo valora casi nadie. No lo valora. Quieren y quieren y quieren. Pero el alma es lo que te va a dar la vida, buena o mala. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Oí esta semana un programa de radio y volvió a salir el tema de la criogenia, la congelación. Hay gente que se ha congelado para ver si un día lo descongelan y le dan vida de nuevo, ¿no? Se han gastado una fortuna, han dejado a lo mejor ahí provista
una fortuna para que cuando descubran lo que causó su muerte, lo descongelen y le sanen. Y vuelva a vivir, y además hay muchos científicos trabajando, no quiere decir que lo vayan a lograr, pero hay muchos científicos trabajando para volver a que los hombres vivamos 120 años y hasta 140 años, ¿no? No lo van a lograr, pero que están trabajando, eso es seguro, ¿no? ¿Qué precio, dice, o qué recompensa dará el hombre por su alma? Por más que se haya congelado, nunca va a recibir vida, nunca. Pero no entiende, porque esto está escrito hace miles de años. Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria, en la gloria de su Padre, con sus ángeles. Recuerda de lo que estamos hablando. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras, incluso a los cristianos. Si eres buen administrador, entraremos en su reposo, seremos bendecidos, pero no por un tiempo, sino para siempre. ¿Comprendes? Para siempre. La realidad es que hay una injusticia tremenda, ¿no? Ahí en Amós capítulo 8 ¿no? Hay un ejemplo, vamos a leerlo rápido. Amós capítulo 8, a partir del versículo 4, dice: Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos, a los pobres, que arruináis a los pobres de la tierra. Le dice: escúchalo bien, tú que estás enriqueciéndote y ganando dinero a costa de la miseria de otros. Escucha bien, si hay alguno que me oiga, escúchame bien. Diciendo: ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo, y la semana y abriremos los graneros del pan? ¿Achicaremos la medida? ¿Subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? Cotidiano. En la crisis de 2008 yo me di cuenta que te vendían el mismo yogur de tamaño, pero antes el contenido se pegaba en la tapa y ahora quedaba un dedo mínimo por debajo de la tapa. Achicaron y subieron, porque costaba lo mismo y era menos contenido, ¿no? Bueno, fíjate que ya los tenía calados ahí Amós, el profeta, desde hace muchos siglos. Para comprar a los pobres por dinero, o sea, tenerlos en la mano. Eso es lo que hace el socialismo. O sea, el socialismo te parte las piernas y luego te convence de que las muletas que te regala son la salvación. La gente no se acuerda que le partió las piernas primero, sino la muleta que te estoy dando. Pero somos así, ya te lo he dicho. Y los necesitados por un par de zapatos, y venderemos los desechos del trigo. Fíjate qué descripción tan precisa. Pero el versículo 7. Yahweh juró por la gloria de Jacob: no me olvidaré jamás de todas sus obras. Tremendo. No me olvidaré. ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? O sea, es que no se toma conciencia de esto. ¿No llorarán todos los habitantes de ella? Claro que van a llorar. Si es que el juicio de Dios no viene porque sí. Tiene una causa, muchas causas. Una de ellas es esta. Y dice: ¿no llorará todo habitante de ella? Por supuesto. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. O sea, Dios va a hacer, se seca. Solo puedo dar unos pequeños principios. Continuaremos en el transcurso del tiempo.
para que te vayas poniendo las pilas. Y mira, esto te lo voy a contar hoy, y hay un detalle que se me estaba pasando. Hace un par de semanas, o más atrás, hablé de la fiesta de Yom Teruah, de la fiesta de las trompetas y lo que eso implica. Y si recuerdas, te dije que el mes anterior se toca todos los días la trompeta después de la oración matutina, todos los días, menos el último día, porque hay que esperar el momento en el cual, en esas 48 horas o 2 días, había que hacerlo a ojo cuando sale la luna nueva. Es la razón por qué no se sabía el día y tampoco la hora. Recuerda, es un modismo. Bueno, ahora el detalle que tienes que tomar en cuenta. Mañana, exactamente el día de mañana, comienza el mes de Elul. Parece que ese nombre da pie al chascarrillo, el último. Así le llama. Recuerda, los nombres que le ponen en hebreo a mí no me gustan, porque más bien son números. Quiere decir que comienza el 6º mes del calendario hebreo. A partir de mañana es cuando se empieza a tocar todos los días la trompeta, hasta que cuando ya se vea el nuevo mes, o en este caso el nuevo año, se toque la final trompeta, o la trompeta del final. Algunos tratarán de confundir diciendo que no, que es la 7ª trompeta, pero caramba, si es que hay 30 años mínimo entre una información y la otra. Cuando escribe Juan lo de las 7 trompetas, habían pasado mínimo 30 años. Pablo no sabía eso cuando escribió sus cartas. No sabía que Juan iba a hablar 30 o más. Yo creo que eran 50 años después de que iban a haber unos juicios que primero eran sellos, trompetas y copas. No sabía nada Pablo. Claro, la gente lo quiere juntar. Y no se junta. Pero la realidad es que en esta fiesta que se llama precisamente de las trompetas, que es el día del Yom Teruah, día es Yom Teruah, trompetas, es que es el último toque cuando hayan visto cuál de los 2 días y a qué hora sale la luna, porque antes no lo sabían. Por eso nadie sabe el día ni la hora. Esa es la explicación. Ahora, es tan sencilla que yo creo que por eso lo han desechado los sabios y doctos, porque necesitan algo más complicado, algo más complejo. Pero es súper y sumamente sencillo. Bueno, la finalidad es que mañana mismo empieza, y cada toque de cada día es un llamado, es una advertencia que el pueblo judío, los verdaderos judíos, los verdaderos creyentes que están ahí, aunque no han creído en Yeshua, no han creído en Jesús, pero tienen el corazón a favor de Dios, están oyéndola, y cada día esa trompeta, ese shofar, ese cuerno de carnero, y tienen que empezar a arreglar sus asuntos. Y todo este mes lo tienen para arreglar sus asuntos, para hacer, ¿recuerdas cómo se llamaba? Teshuvah, vuelta, arrepentimiento. Y empiezan a arreglar sus asuntos, en serio. Mañana, si tú conoces a algún judío, pregunta, oye, mañana tú empiezas a examinar tu vida y a arreglar tus asuntos. Y te dirá, sí. Porque el día 1, ¿qué era? Uno de los modismos, la apertura de las puertas
A la apertura tienes que llegar preparado. Imagínate un examen de la universidad, los que estáis por aquí jóvenes y vais a la universidad, o estáis abre las puertas del aula donde se hacen los exámenes y no estás preparado. Es que ni vas, ¿verdad? No, hay algunos atrevidos que sí van. Cuando se abren esas puertas, tú tienes que haber estudiado, tienes que haberte preparado. Bueno, el tiempo de la preparación es precisamente este mes que comienza mañana. Mañana. Para que cuando se abren las puertas tú puedas entrar, ya definitivamente rematar todos tus asuntos, porque llega al día 10º de ese mes que comienza. Es el 7º. El día 10º es el Yom Kippur, es el día del arrepentimiento, es el día en que según ellos se cierran las puertas. Y el que no está escrito su nombre, estoy hablándote de lo que piensan los judíos, su nombre en el libro de la vida se queda fuera. Y sabemos muy bien, este mismo mal administrador que tenemos aquí en la parábola de los talentos se quedó fuera, ¿o no? ¿Qué dice? Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene se le dará, le será dado y tendrá más, y el que no tiene aún lo que tiene se le ha quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Echadle. Y allí será el llanto. Ay, ¿por qué no oí? ¿Por qué no escuché? ¿Por qué no hice lo que tenía que hacer? El llanto y el crujir de dientes. Bueno, yo hablo de esto porque yo quiero evitar eso. Para mí el primero, te tengo que serte sincero, pero también para todos. Y esta es información que te estoy dando de la Biblia, que es muy importante, ¿no? Muy importante. Porque lo que tú hagas con el dinero repercute directamente en las cuestiones. Y aquí deducimos que hay una mayordomía fiel y prudente y una infiel. Bueno, la vida, pues evidentemente es lo más importante, pero también el dinero. Puedes entrar al cielo siendo un pésimo administrador. Yo no lo haría. Oye, por si acaso. Y hay una serie de cosas que hay que administrar. Luego lo vamos a ver con más detalle, porque hoy ya el tiempo va volando. Y a ver si extraigo algún otro principio que nos pueda servir para esto. En Lucas 16... hay una información muy importante que nos deja el Señor aquí. Lucas 16, versículo 13. Es el fundamento de la mayordomía, de la administración. Que quieres ser un buen administrador, no hace falta que vayas a la universidad, no hace falta. El principio fundamental es este: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Pero no deja ninguna duda, dice, no podéis servir a Dios y a las riquezas. La gente que como hemos leído hace un rato, que está preocupada por lo material, son siervos de lo material, viven para lo material, se desviven por lo material, pero no son ricos para con Dios. Sin embargo, el que hace caso de este principio dice, bueno, ¿cómo lo hago? Pues fíjate, aquí el orden de los factores ha cambiado, porque la base fundamental, para que lo vayas sabiendo, comienza en el versículo 10. El que es fiel en lo muy poco, escucha bien, el que es fiel en lo muy poco, aquel que tenía uno, si hubiera hecho esto, qué bien hubiera ido. Dice, también, o sea, Dios sabe que tú eres fiel en lo poco,
eres fiel en 1 euro, en unos céntimos, eres fiel, Dios sabe que no vas a ser fiel. Dice también, en lo más fiel será fiel. Cuando tenga más, cuando tenga 100, también va a ser fiel. Dios lo sabe. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Por tanto, Dios no te lo va a dar. Dios no te lo va a dar. Pero, por eso, no menosprecies estas cosas. Dice, ay, Señor, es que solo me diste 1. Es que parece ser que la mayoría de la gente cae en ese error, porque lo pone como el que se quedó fuera. 1 y lo guardó. No. Con ese 1, trabaja y multiplícalo y haz todo lo que la Biblia te dice. Porque Dios sabe que vas a ser fiel con más y te lo va a dar. Por tanto, el principio que siempre esbozamos, el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Eso está ahí expresado. En el versículo siguiente, en el versículo 11, dice, pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y aquí es esta parte es muy importante. Todo lo que hay en la tierra, bajo el punto de vista bíblico, es injusto. La justicia aquí brilla por su ausencia, hablo en términos generales. Bueno, aún dentro de esta injusticia en la que estamos viviendo, dice clarísimamente, si en las riquezas injustas, o sea, en las cosas que tienes a tu alcance, en lo material, pues no has sido fiel, ¿cómo te voy a confiar lo verdadero? ¿Qué será lo verdadero? Lo verdadero es lo eterno, lo que no tiene fin, lo que nunca se va a acabar, y eso es lo espiritual. Por tanto, ahí vemos la estrecha relación entre lo material y lo espiritual. Recuerda que por otro lado el apóstol Pablo nos enseña que primero fue la materia, primero Dios crea un muñeco y luego viene el espíritu, no al revés. No al revés. En la creación del ser humano es así. Y está claro, primero es lo material y luego lo espiritual. Es que, claro, nos volvemos tan espirituales que incluso algunos desechan y maltratan lo espiritual. No lo hagas. Adminístralo, no maltrates, adminístralo. Luego vamos a ver, también mi cuerpo, también mis posesiones, también mi matrimonio, también mi trabajo, todo absolutamente. Porque si no eres fiel en lo material, Dios, lo espiritual, nanay, como decimos en España, ni hablar. No eres apto para administrar algo superior. No lo eres. Por tanto, el principio que se esboza en el versículo 11 es que lo fiel en lo material es fiel en lo espiritual. Y Dios lo sabe. Por eso te da también lo espiritual, la riqueza espiritual. Y eres rico para con Dios. Bueno, y el tercer principio, y esto en este tiempo actual aquí tenemos mucho juego por delante. Dice, y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿cuántas personas trabajamos para la otra persona? Para un tercero, ¿cuántos? Yo diría, bueno, ¿cuántos trabajáis para vosotros mismos? ¿Tan poquitos? Lo normal es que trabajes para otro. Y a ese otro, ¿qué hace la mayoría de la gente? Y estoy hablando de España, cada uno que valore su nacionalidad y sus costumbres. Trata de robarle tiempo, a veces recursos, porque se roban cosas de los almacenes y de las oficinas, entonces se roban. Engañarlo. Y un cristiano no puede hacer eso. No puede, es que es imposible. Y si lo hacías antes, bueno, pues ya es una práctica de antes, y todo lo que hacíamos antes, si yo te contara todo lo que hacía antes, te ponías a llorar. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando
que si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo que es vuestro? Y habla de una experiencia, de una realidad que yo he visto también y que puede ocurrir o no, porque no podemos encajonar a Dios. Tú has sido fiel en tu trabajo, tú has sido fiel con tu jefe, que es un desgraciado. Sí, hombre, sí, no me lo cuento. Sí, yo he trabajado mucho tiempo por cuenta ajena. Y he tenido alguno que literalmente, mira, antes de ser cristiano a uno no está criando malvas de milagro. Aquel hombre, sí, me llegó a humillar tanto, pues yo no conocía al Señor ni nada, que no está criando malvas por alguna razón sobrenatural. Qué malo era. Yo sé lo que es eso. Pero las cosas cambian cuando tú eres hijo de Dios y por más malo que sea, séle fiel, porque Dios tiene algo para ti. Algo, aquí lo dice, ¿quién os dará lo que es vuestro? O sea, esto que me dice, Señor, ¿tienes algo para cada uno de nosotros? Sí. Dios tiene algo para ti, pero está esperando a cómo lo administras. Vamos a ver, cuando empieza un niño, primero tiene que saber la forma del 1. Un 1 es un palote o un así. Y luego, en otro proceso, le enseñas a combinar los números, ¿no? Tiene que saber lo que es el 1, el 2, y lo identifica en su forma, pero no sabe nada más. Pero luego llega esa etapa donde empieza a combinarlos. Y 1 más 1, mira, son 2. Y 1 más 2 son 3. Empieza a combinarlo. Y llega a ser, pues, a lo mejor un supercientífico, un doctor en matemáticas. Pero empezó identificando primero cómo era un 1 y cómo era un 2 y cómo era un 3. Así estamos nosotros. Primero tendrás que identificar cosas, pero no te preocupes, Dios está detrás y te está preparando y nos está preparando a todos para algo mayor, algo mucho más excelente. Porque aquí yo lo leo y lo entiendo, que Dios tiene algo para mí. ¿Quién os confiará lo que es vuestro? Pues entonces ponte las pilas, sé buen administrador, sé buen oicónomo, buen economista de tus cositas. Claro, dentro de esto, pues va a entrar el diezmo, por supuesto. Yo cada vez entiendo menos cómo en las iglesias actuales la gente desprecia el plan financiero de Dios, perfecto, que es el diezmo. Afirman y reafirman que no es del Nuevo Testamento, cuando Jesús dice que sí. Y se quieren inventar otro sistema. No entiendo. Cada vez lo entiendo menos. Pero si Dios ya te dio un sistema que funciona, que es perfecto. Mira, a trancas y barrancas, el pueblo de Israel lo hace. El plan financiero de Dios. ¿Y me puedes decir con sinceridad quién son los dueños del mundo? Ellos. Hombre, solamente ese motivo debería decir, anda, pues eso tiene que funcionar, porque si ellos hacen el sistema del diezmo bíblico y resulta que son los dueños del mundo, eso tiene que funcionar bien, ¿o no? Todavía no me lo explico, pero es la realidad. No, ofrendas, voluntarias, lo que tú quieras. No, señor, ¿cómo que lo que tú quieras? ¿Dónde está eso escrito? No, es que hay solo ofrendas. Ya os lo dije el otro día, pon en tu buscador ofrenda u ofrenda, esas dos palabras, y te vas a encontrar que solamente se levantó una ofrenda que iba a llevar el apóstol Pablo para darle de comer a los pobres de Jerusalén. No hay más ofrenda en el Nuevo Testamento. Pero eso es la base. Claro, luego se ve lo que se ve. Porque es que es tan importante
la administración correcta, es que el fiel en lo material también va a ser en lo espiritual, por tanto Dios se lo va a dar. Recuerda, te va a dar mucho, porque eres fiel en lo poco. Te va a dar lo espiritual porque has sido fiel en lo material, y te va a dar lo propio porque has sido fiel en lo ajeno. Es que estas cosas son tan básicas y hasta aquí hoy vamos a llegar. Son 4 páginas, mira, sigo pasando, ya hablaremos de ello. Pero creo que con que te quede esto en la cabeza hoy, con que entiendas que tienes que... ya no es porque des cuentas, pues, sería, la mentalidad de obrero, ¿no? Es que tengo que dar cuentas si me pillan. Nunca hagas las cosas por si te pillan, porque, por cierto, en Dios siempre te va a pillar. Porque si estamos de acuerdo en que todo lo ve, todo es, todo, siempre te va a pillar. Sino hazlo, pues esfuérzate. Yo sé que no todo el mundo sabe administrar bien, que no todo el mundo sabe cómo hacer las cosas, pero es que son sencillas en realidad. 1 euro, 10 céntimos son del Señor. Empieza por ahí. Y comprobarás que los 90 céntimos restantes te van a producir mucho más que el euro entero. Yo te reto, pero en el nombre del Señor, porque, como dice en Malaquías, probadme. ¡Ay, caramba! Cuando Dios te dice, pruébame. Porque voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar sobre ti bendición hasta que te sacies, hasta que sobreabunde. Y el Dios es el que lo dice. Y yo me apunto, te lo digo. No voy a entrar en que es un robo. Y el que le roba a Dios, ¿qué bendición crees que le va a llegar? Bueno, este primer paso, en el orden que el Señor quiso que supiéramos las cosas, antes de que llegue ese fin que va a llegar, y además, he empleado más tiempo que podía haber empleado en la Biblia, y dirás, bueno, ¿por qué no habla más de la Biblia? Porque es que también los datos reales, económicos, que yo los conozco, porque yo como vuestro pastor me preocupo, y estoy en este mundo y veo, y oigo, y examino. Te digo, esta semana, los últimos 2 o 3 días, he estado oyendo informes de economistas, porque ellos saben cómo está este mundo, yo no. Yo, como estoy en la parte de la bendición, es que ni sé qué pasa, porque a mí no me importa un comino lo que pase. Si Dios, aunque no hubiera nada, recuerda, ahí pueden llegar los cuervos con carne en el pico y traer de comer. Yo estoy en ese plan, o sea que no me entero si pasa algo. Por eso te decía antes, tú no tienes que preocuparte. Si estás en la onda, como dicen los modernos. Si estás en tu sitio. Porque pueden ocurrir cosas espectaculares. Pero, ¿estás en tu sitio? ¿Todavía estás pensando que el pastor se roba los diezmos cuando son suyos? Y eso de robarse a uno mismo todavía tampoco me encaja. ¿Cómo puedo yo robar los diezmos si son míos? Lo dice la Biblia. Cuando hablemos más de eso ya lo vas a ver. Es inexplicable, pero eso, incluso algunos van a la cárcel. Y así, concepto tras concepto. Y recuerda, para nosotros, y hablo para Emma y para mí, ha sido tan importante comprender estos 3 puntos, estos 3 principios, fundamentos de la mayordomía, que los hemos puesto en marcha toda nuestra vida. Cuando no éramos, nada nunca éramos poco. Nuestro primer local, pues como de esa pared a aquella, y como hasta ni siquiera la primera fila de sillas. Pero el Señor nos bendijo y lo administramos correctamente. Luego dimos un salto y el mayor local que había en Madrid, que era el antiguo cine de Carabanchel, lo pudimos
además adquirir, comprar. De uno pequeñito al más grande. Pero no era el plan de Dios. Hoy lo entiendo perfectamente. Porque aquello lo que sirvió es como un colchón financiero. Y fíjate, un mes antes de que bajaran los precios estrepitosamente, nosotros logramos vender. Entendimos perfectamente, el Señor quería que vendiéramos aquello. Porque la estrategia no son grandes locales. Y como lo entendimos con tiempo, lo vendimos en el punto óptimo. Y hoy está disfrutando de un lugar. Y este lugar, aquí donde lo ves, vale millones. Y el redil vale millones. Era el plan. Porque en el redil nos podemos refugiar. En el local de Carabanchel, no. Aquí nos podemos refugiar. Podemos estar juntos en armonía, como dice el Salmo 133. En el local que era el más grande de Madrid en aquel momento, no. Y por eso yo tampoco entendía muy bien por qué el Señor me cambió la película. Señor, ¿cómo no nos llevas a otro más grande todavía? Y porque mi plan, hoy ya lo veo, ya lo ves, era muy distinto. Es un plan de futuro. ¿Recuerdas la pandemia? Algunos me llamaron y dijeron, oye, dejarnos venir aquí. Y pasa como con el aceite, ¿no? ¿Te acuerdas las vírgenes con el aceite? Es que no puedo. Es nuestro, nos lo dio el Señor. Yo entendí, yo fui capaz de entender lo que el Señor me estaba diciendo. Pero porque siempre hemos funcionado así. Yo te invito a que oremos, puesto en pie, para que te despereces, para que te despejes, para que el Señor abre nuestra mente. Abre nuestra mente. Qué pena que aún la gente del mundo, la gente que no quiere saber nada de ti, entienda más de economía que nosotros. Estén más preparados que nosotros. Teniendo nosotros la fuente de vida, la fuente de provisión delante de nosotros, teniendo la información de primera mano, teniendo además la presencia del informador, del Espíritu Santo en nosotros. Qué pena que no estemos entendiendo, qué pena que no estemos comprendiendo tu plan financiero, que es perfecto, porque de ninguna manera podemos pensar que tú tienes en tu mente alguna idea siquiera de maltrato hacia nosotros. Dices claramente que ningún pensamiento malo está en tu mente contra nosotros, ni siquiera pensamientos, mucho menos acciones. Pero hoy queremos, Señor, estar preparados. Sabemos que el que ama lo material nunca verá lo espiritual. Sabemos muy bien que el que no es fiel en lo material no puede ver lo espiritual. Y queremos, Señor, corregir. Al ver mis errores, mañana comienza esa época, esa etapa que tú también determinaste para tu pueblo Israel, que durante 30 días empezaran a mirar su vida, sus acciones, lo que han hecho y lo que han dejado de hacer. Nosotros también comenzamos desde hoy mismo a mirar estas normas de fidelidad, a mirar estos principios sencillos, básicos, pero imprescindibles para tu bendición. Enséñanos, Señor, enséñanos. Hoy sé que has abierto el entendimiento de algunos. Yo quisiera pedirte que fuera el de todos, para que todos comprendan que seguir por el camino que está marcando la sociedad, el mundo, es un error. Que todos podamos ver que tú estás a nuestro lado, que tú estás a nuestro favor, que tú estás queriendo que hagamos lo que tú estableciste, no otra cosa. Por favor, Señor, enséñanos.
Antiguamente había una canción que me encanta, pero a lo mejor no se la saben. Enséñame tus caminos, Señor, y andaré en tu luz. Bueno, pero lo que tengáis preparado, el caso es que alabemos y adoremos a nuestro Señor, porque es un camino correcto y recto para la bendición también. Bienaventurado el pueblo, la nación que sabe alabar a su Dios. Y de eso sabemos un rato, ya lo habéis visto hace un rato, cómo el Espíritu Santo se movió. Yo lo sentí. Aunque te voy a decir algo para que no te confundas. No es necesario sentir el Espíritu Santo. Lo que es necesario es ver el resultado del Espíritu Santo en tu vida. No te falta que te dé una convulsión y caigas aquí en el suelo para que, por ejemplo, dejes de ser un mentiroso. Tienes que ver el resultado, que el Espíritu Santo al estar en ti ya no eres un mentiroso. No que te revuelcas y te caes para atrás con el riesgo de que te desnuques. Porque muchos están impresionados. Presencia. Cuidadito. Y yo digo, resultados, Señor, en mi vida. Resultados en mi economía. Eso es lo que tenemos que buscar. Cuando uno levanta las manos, está a la vez levantando el corazón. Estás como diciendo, me rindo. Y hoy rendimos nuestro ser, nuestro conocimiento. Si algo sabíamos, Señor, lo olvidamos. Comienza de lo nuevo.